En el fútbol, todo puede pasar en un segundo. Descubre los momentos más impactantes y sorprendentes por sus conflictos, captados por las cámaras. Pero antes suscríbete. Neymar y Nelson Semedo fueron captados por las cámaras cuando estuvieron a punto de llegar a las manos durante un entrenamiento del FC Barcelona en Estados Unidos. El brasileño recriminó a su compañero por una entrada fuerte y se encaró con él. Sergio Busquets tuvo que intervenir para evitar que el altercado terminara en golpes. Las cámaras también captaron un momento incómodo entre João Cancelo y Cristiano Ronaldo. Durante un ejercicio, CR7 se acercó al lateral portugués, le puso el brazo en la nuca y le hizo un comentario. Cancelo intentó alejarse, pero Ronaldo insistió, sujetándolo por la cabeza con ambas manos. Molesto, Cancelo se zafó y se apartó con una expresión de fastidio. En un video publicitario del Manchester City, Kevin De Bruyne se puso los guantes de arquero en un arco de fútbol infantil. El ejecutante del penal lanzó el balón con una rabona, pero este rebotó en el palo y golpeó de lleno en la cara del belga. La Juventus compartió un video en el que los jugadores competían en un desafío. Ronaldo insistía en que quería ganar porque nunca falla los goles. Allegri puso fin a la discusión diciéndole al portugués que, si marcaba, ganaría el reto. Cristiano tomó el balón con determinación, anotó y festejó con su clásico ¡Siu! No importa si es la final de la Champions o un simple entrenamiento, el comandante siempre da todo de sí. En otro episodio, Lionel Messi recibió una dura entrada de Sergio Ramos durante un partido. A pesar del golpe, el argentino continuó la jugada y marcó un gol con una gran definición de derecha. Tras la acción, Ramos se acercó para disculparse y abrazarlo, pero Messi lo rechazó y le dijo algunas palabras antes de alejarse. En el Real Madrid, Lucas Vázquez perdió la paciencia tras ser objeto de burlas en un rondo de calentamiento. Cuando recuperó el balón, le lanzó un pelotazo a Toni Kroos. Sergio Ramos fue el primero en llamarle la atención, mientras el alemán, con su habitual serenidad, le recriminó su actitud. Afortunadamente, todo quedó ahí. Las cámaras registraron el preciso instante en que Lacazette derribó al juvenil Jack Henry Francis. Edric pareció recriminarle al francés por el juego brusco que impuso, lo que no le gustó a Lacazette. En respuesta, el delantero agarró al defensor por la garganta, obligando a sus compañeros a intervenir para evitar que la situación escalara. Se generó un gran tumulto que, por suerte, no pasó a mayores. A Robben lo conocemos por sus grandes partidos y algún que otro piscinazo, pero rara vez se han visto imágenes de él peleando con sus compañeros en un entrenamiento. Aunque no era un santo, tampoco solía protagonizar conflictos. El derbi marcó un golazo de tiro libre ante el Manchester United, logrando el empate. Paul Pogba, quien observaba desde las gradas, compartió un video del momento en su cuenta de Instagram, riendo junto a sus compañeros Pereira y Luke Shaw. El United terminó eliminado de la Carabao Cup y José Mourinho se molestó con Pogba por la publicación. El entrenador creía que el video había sido posteado después del partido, lo que generó tensión en el entrenamiento del equipo al día siguiente. El Real Madrid también ha vivido momentos tensos en sus entrenamientos. Un partido amistoso casi termina en golpes cuando los jugadores se excedieron en su ímpetu. Un codo elevado más de lo debido generó malestar entre compañeros, quienes pasaron de la diversión a la confrontación. A veces, un simple entrenamiento bajo una tenue lluvia y con jugadores exaltados puede desencadenar problemas. En una ocasión, un futbolista no se quedó de brazos cruzados tras recibir una falta y decidió vengarse de la misma forma, pero el resultado fue desafortunado. Lesionó a su compañero, lo que generó el enojo del resto del equipo. En el PSV, Memphis Depay y Joshua Brenet se enfrentaron a golpes en plena práctica. El incidente fue captado por una cámara de video que grababa el entrenamiento. El internacional holandés abofeteó al defensor, quien reaccionó sujetándolo del cuello. Sus compañeros intercedieron de inmediato y el entrenador decidió expulsarlos a ambos de la sesión. Durante un entrenamiento de la selección española, Carles Puyol y Vicente llegaron a las manos. El incidente comenzó cuando Puyol realizó una fuerte entrada sobre Vicente en la banda izquierda, acompañada de un codazo. El centrocampista se levantó furioso y empujó al defensor. Puyol le recriminó su actitud y ambos se enzarzaron en una pelea poco común en el equipo nacional. Ousmane Dembélé y el arquero Roman Bürki
protagonizaron una discusión encendida en el Borussia Dortmund. El joven francés tuvo que ser sujetado por un compañero para evitar una pelea con el portero suizo. Marc Bartra, Gonzalo Castro y Pierre-Emerick Aubameyang intervinieron rápidamente para evitar que el conflicto escalara. Carlos Tevez también protagonizó una pelea con un compañero en el Corinthians. El delantero argentino y el zaguero Marquinhos intercambiaron puñetazos antes de ser separados por otros jugadores. Marquinhos abandonó la cancha con una herida sangrante. Antonio Conte y Lautaro Martínez protagonizaron un inesperado conflicto en pleno partido del Inter. El DT decidió sustituir al goleador argentino, quien reaccionó con enojo, pateando objetos en su camino. «Hay que mostrar respeto en lugar de hacer el fenómeno», le habría dicho Conte. Horas después, ambos resolvieron su conflicto de una manera insólita, con una pelea de boxeo en un entrenamiento, con Romelu Lukaku como presentador del evento. Pep Guardiola mostró su molestia en un entrenamiento del Bayern Múnich tras una jugada innecesaria de Thiago Alcántara. El técnico español busca seriedad y simpleza en el juego, por lo que no tolera lujos innecesarios. Reprendió a Thiago por hacer un lujito antes de asistir a Dante, aunque la jugada terminó en gol. Otro momento tenso ocurrió en el Chelsea, cuando David Luiz le dio un codazo a Gonzalo Higuaín en el último entrenamiento antes de la final de la Europa League 2019 contra el Arsenal. El incidente sucedió en el Estadio Olímpico de Bakú, luego de que los jugadores reconocieran el campo de juego. El técnico Maurizio Sarri intentó calmar la situación, pero terminó abandonando el entrenamiento visiblemente furioso. Enzo Fernández y Mason Mount, excompañeros en el Chelsea, tuvieron un breve pero intenso encontronazo en un partido entre el Manchester United y los Blues. A pesar de haber compartido equipo durante 6 meses, la tensión entre ambos quedó en evidencia. Durante un entrenamiento del PSG, los jugadores realizaron 2 caños seguidos, lo que provocó la euforia de Neymar. El brasileño comenzó a saltar de alegría hasta que notó que una cámara había captado el momento, dejando la escena inmortalizada. Mientras sus compañeros realizaban un rondo con tranquilidad, Thomas Müller irrumpió en la escena con un megáfono, gritando y narrando la jugada como un comentarista. Tomó el balón, corrió hacia el arco y marcó un gol. Sus compañeros, sorprendidos, no pudieron evitar reírse tras el susto inicial. Desde un Cristiano Ronaldo furioso con el árbitro por ignorar un penal hasta Vinicius Jr. encarándose con Grealish por una falta innecesaria, el fútbol nos ha dejado muchas imágenes de tensión. Incluso, en Arabia Saudita, un hincha del Al Ittihad respondió con látigos a Abderrazak Hamdallah tras la derrota en la Supercopa. Paulo Dybala tuvo un fuerte cruce con Matteo Guendouzi en un partido de la Ligue 1. Luego de intercambiar palabras poco amistosas, el argentino le mostró su canillera, donde tenía una imagen del Mundial de Qatar 2022, recordándole la victoria de Argentina sobre Francia. Ousmane Dembélé enfrentó a su ex equipo, el Barcelona, como jugador del PSG y marcó el gol del empate. Los aficionados culés, indignados, lo recibieron con insultos y quemaron su camiseta. Sin inmutarse, el francés volvió a anotar en el partido de vuelta. Durante el juego entre el Arsenal y el Porto, Kai Havertz le propinó un tremendo empujón al entrenador del equipo portugués, Sergio Conceição. La jugada solo terminó en una llamada de atención para el jugador del Arsenal por parte del árbitro. Algunos fanáticos del equipo rival coreaban el nombre del portugués Ronaldo para desconcentrarlo, pero de nada, nadita le sirvió, porque el 10 argentino tiene una concentración admirable y anotó ese golazo. Con un gol de Lionel Messi y otro de Luis Suárez sobre el final, Inter Miami empató 2-2 ante Nashville por la ida de los octavos de final de la Conca Champions. Alejandro Garnacho brilló con un gol en Manchester United para anotar el 2-0 parcial frente a West Ham por la Premier League. Su festejo fue con cierta dedicatoria para Kudus, ya que el jugador del West Ham había festejado de esa manera cuando le anotó un tanto al equipo de Garnacho. Lamentablemente para ellos, Marcelo recibió sobre el costado izquierdo con un toque de caño, pasó por el costado a su rival y puso el cuerpo para cubrir la pelota. Terminó cayendo en la disputa con Tao, quien no pareció haberlo derribado con falta. Al parecer, uno de los jugadores quedó herido tras un choque con el rival, pero la pelota no dejó de rodar. Sus compañeros quisieron enviar el esférico fuera del césped, pero uno de sus rivales se quedó con él antes de que saliera por la línea de lateral.
No contento con eso, avanzó hacia el arco rival y la jugada continuó hasta que la redonda terminó en el fondo de la red. La furia de sus colegas se hizo presente, pero el referí no actuó a favor del fair play. El polaco Szymon Marciniak, árbitro de la inolvidable final del Mundial de Qatar 2022, no dudó en cobrar el penal y el VAR ratificó su decisión. El que se hizo cargo fue el colombiano Arias, quien metió el primero y encaminó a su equipo a la final. El Bayer Leverkusen tenía en su mano hacerse por primera vez con el título de la Bundesliga. La afición no supo aguantar la emoción y saltó al campo, conocedores de haber obtenido el título. Fue un momento en el que los futbolistas pidieron que regresaran a sus asientos. Doku, del Manchester City, quiso rechazar una pelota aérea que caía en el área, pero McAllister llegó antes al anticipo y el botín del belga encontró el pecho del campeón del mundo, quien quedó tendido en el piso. El argentino, autor del gol del empate para el equipo local, fue impactado en el área y reclamó penal. Quito Díaz, jugador del Barcelona SC de Guayaquil, marcó un golazo desde el córner ante el Montevideo Wanderers en partido de la Copa Sudamericana. El portero se despistó y Díaz inventó esta auténtica maravilla desde el punto penal. Cristiano Ronaldo se avivó en el partido entre Manchester United y Newcastle. Notó que el defensor rival había jugado un tiro libre tras el pitazo del árbitro y le robó la pelota al portero, que se preparaba para ejecutarlo nuevamente. Transformó la acción en gol, pero pese a esto, el juez del encuentro no convalidó el tanto y el partido terminó 0-0, con un Cristiano Ronaldo muy enojado por la acción, ya que encima se llevó una amarilla. El City y el Tottenham iban empatados en 3 goles cuando llegó la jugada en la que el árbitro Simon Hooper no aplicó la ley de la ventaja, justo cuando Grealish se marchaba solo ante el portero vicario. Matteo Guendouzi se trenzó feo sobre la banda con Pulisic. El jugador de la Lazio recibió una roja directa en el tiempo de descuento. Guendouzi fue expulsado por una acción agresiva al quitarse de encima a un Pulisic que lo estaba agarrando. El árbitro lo consideró en el acta como conducta violenta. Jude Bellingham se cruzó con Lisandro Martínez en el amistoso que el Real Madrid le ganó a Manchester United. A los 41 minutos del primer tiempo, cuando el merengue ganaba por la mínima, Lisandro Martínez bajó a Bellingham y se cruzaron en pleno amistoso. El defensor argentino terminó con una tarjeta amarilla, pero Jude no se le escapa a nadie. A pesar de que los porteros son prácticamente intocables en el área, no frenó su marcha y el arquero terminó chocando contra la humanidad del 5 merengue, quien no disfrutó nada lo sucedido y le dijo de todo al cuidador de los 3 palos en el área rival. Después de que el balón terminara en la red, la estrella del Bayern lo pateó con mucha ira antes de golpear la cámara que se encuentra cerca de la portería. Definitivamente dejó que sus emociones se apoderaran de él. Hammer quiso recuperar la pelota de manera violenta con una dura entrada sobre Bassi. Al nigeriano no le gustó para nada la actitud del jugador del Brentford y lo sujetó del cuello, ocasionando obviamente una reacción peor por parte de Hammer. Wilfried Zaha tuvo una oportunidad inigualable de vencer a Dibu Martínez. El delantero decidió darle de su propia medicina al arquero porque lo batió en el rebote. El del Aston Villa fue controlado por sus compañeros mientras se acercaban al delantero del Crystal Palace para encararlo. Núñez agarró a Antony y lo empujó mientras el brasileño intentaba zafarse de la presión. Sin embargo, Antony, que es un personaje igualmente luchador, no se opuso a las acciones del entonces delantero del Benfica. Quiso picar un penal y la pelota llegó muy lenta a las manos del arquero. Por eso, con el golazo que hizo después, encontró la mejor oportunidad para reivindicarse ante sus hinchas. Cuando estaba comenzando el segundo tiempo, el técnico portugués Mourinho decidió meter a su compatriota Renato Sánchez. Sin ninguna explicación, el polémico DT lo quitó para que entrara Eduardo Bove. Sánchez no lo podía creer, no entendía nada, como muestran las imágenes, pero no tuvo más remedio que salir por un costado de la cancha.